Noches, estimados amigos. Estamos este jueves en la noche en sus casas, gracias a su hospitalidad y a su benevolencia, otra vez con el programa Diálogos Hidalguenses. Ricardo Garibay y su servidor conducen y esta noche tenemos a una invitada especial, la licenciada Guadalupe Durán Osorio. Nos acompaña. Lupita, muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por estar, maestro. Buenas noches nuevamente, encantado de estar otra vez con usted. Bien, pues amigos, el tema de esta noche del programa Diálogos Hidalguenses es saber leer o no leer. Es decir, vamos a hablar sobre la lectura, pero como una conducta cotidiana, práctica, el hecho de leer. Y para empezar el programa, como siempre, don Ricardo Garibay empieza con bellas letras. De García Lorca, al que usted cree conocer y en realidad no conoce. Oiga este poema. Muere una mujer joven, amiga del poeta, y llora el poeta de la siguiente manera. Una viola de luz yerta y helada eres ya por las rocas de la altura. Una voz sin garganta, voz oscura que suena en todo, sin sonar en nada. Tu pensamiento es nieve resbalada en la gloria sin fin de la blancura. Tu perfil es perenne quemadura, tu corazón paloma desatada. Canta ya por el aire sin cadena la matinal fragante melodía, monte de luz y llaga de azucena, que nosotros aquí de noche y día haremos en la esquina de la pena una guirnalda de melancolía. Federico García Lorca. Vamos a hacer este poema sobre leer o no leer, sobre el hecho de saber leer. Si usted ha comenzado a esbozar un bostezo, ahóguelo, porque va a ser un programa amenísimo y de muchísima importancia, según irá usted viendo. Arrancamos con un trozo muy breve del gran escritor mexicano Julio Torri, que nació en 1889 y murió en 1970. O sea, el viejo cumplió 81 años. Y lo va a leer Guadalupe, porque sabe hacerlo. Por favor. A Circe. Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Eso es Julio Torri. Ahora, veamos. Ha leído la licenciada Guadalupe. ¿Guadalupe qué? Durán Osorio. Guadalupe Durán Osorio. Acabo de conocerla, por eso no sé sus apellidos. Y lo ha leído bien. Usted probablemente ha entendido todo. Probablemente ha entendido poquísimo. Porque primero es esto, Circe, diosa venerable. ¿Quién es Circe? Bueno, pues es una diosa venerable, ¿no? ¿Quién habló de Circe? ¿Dónde andaba Circe? Grecia, la Grecia antigua. Esto primero. Diosa antigua y venerable, pero peligrosísima. Porque, claro, enamoraba a los hombres, o a algunos hombres dichosos que pasaban cerca de ella. Uno de ellos fue Ulises u Odiseo, el personaje central del gran poema La Odisea de Homero, el poeta griego. Ahora, Circe ayudaba de muchas maneras a los navegantes, les daba consejos. Había un lugar donde había un par de remolinos. ¿Cómo se llamaban los remolinos? Sila y Caribdis, creo. Creo que así se llamaban los dos remolinos, donde naufragaban los barcos por lo siguiente. Esos dos remolinos estaban habitados por sirenas bellísimas. Dicen que las sirenas eran los seres más adorables de la creación. Puede que sí. Primero fueron aves feroces
y después fueron peces. Y ahora a cualquier mujer muy bella e inaccesible se dice que es una sirena. Bueno, yo he conocido varias infructuosamente. Estas sirenas estaban allí y cantaban. El canto era irresistible y los marineros llevaban los barcos hacia allá y en los remolinos naufragaban, morían todos. Circe aconseja a Odiseo que no vaya allá, que no oiga el canto de las sirenas, porque lo perderán a él y a todos sus marineros. Odiseo se hace amarrar a un mástil del barco y ordena a todos sus marineros que se tapien las orejas con cera para que no oigan el canto. Pero él se hace amarrar con las orejas desnudas, libres, para oír el canto, porque nada es más atractivo que aquello que oculta un riesgo, y más si es riesgo de muerte. Entendamos. Ulises, o sea, Odiseo, quiere oír el canto de las sirenas. Sabe que morirá él y morirán sus marineros, entonces se hace amarrar a un mástil. Y los marineros, con las orejas tapadas, no oirán el canto, ni oirán las órdenes de Ulises. Ulises comienza a oír a las sirenas. ¿Cómo sería ese canto, Guadalupe, que hacía que los hombres fueran a la muerte? Usted como mujer debe saberlo, porque todas las mujeres lo emiten de algún modo, y uno va como sonso y acaba muriendo. Ningún tiempo. Acaba muriendo. Bueno, lo amarran, creo que aquí iba yo. Los marineros no pueden oír el canto porque tienen las orejas tapadas, y él sí oye el canto maravilloso, dulcísimo, de las sirenas. Y grita desesperadamente que lo desamarren para ir hacia allá. Pero como los marineros tienen las orejas tapiadas, no lo oyen y no le hacen caso. Y así se salva de el peligro de las sirenas. Ahora, en este párrafo que acaba de leer Guadalupe Durán, ahora sí, Guadalupe Durán, vemos el revés de la trama, vemos otra cara. Aquí hay un hombre, el poeta Julio Torri, lo finge, lo crea, que sí quiere perderse, que sabe que morirá, pero quiere desesperadamente oír el canto y perderse, morir. Y a partir de ese momento las sirenas no cantan. Entonces el hombre hace un viaje absolutamente absurdo, inútil, doloroso, donde las sirenas no cantan y él se queda esperando una muerte que imaginaba dulcísima, aunque hubiera sido horrenda. Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Escuche usted cómo el artista describe la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errante por las aguas, y una belleza lírica suprema. Parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. ¿No es muy bello? ¿No es hermosísimo? Las orquídeas del mismo tono que la turquesa del mar a veces, ¿no? Las violetas. Ahí hay una cosa linda, ¿no? Violetas. Porque he hecho, las violetas, he hecho otra flor que es blanca, o que es, esta se confunde con el agua. Con los colores del mar. Y luego también hay esta cosa. Si la pradera fatal, donde estaban esos dos remolinos, donde estaban las sirenas que cantaban y hacían que los marineros murieran, ¿no? Bueno, es una pradera fatal, terrible. Es una pradera donde se emboza una profunda violencia. ¿Y cómo la pone el artista? Parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. La violeta ha sido siempre símbolo de la humildad, tengo entendido, de la mansedumbre, de la quietud, de la pequeñez. Del recato. Del recato. Aquí, la pradera asesina, la pradera enemiga, parece un cargamento de violetas errante por las aguas. ¿Qué cosa más atractiva y más inocua, más inocente, más limpia, más inofensiva? Y allí estaba la muerte,
del canto de las sirenas. Si usted dispone de estos conocimientos un poco dichos a toda velocidad, apreciará la hermosura de lo que escribió el artista y la entraña de esta lectura, la entraña del trágico destino de quien está dispuesto a morir y no muere, porque algo en el mundo exterior le falla. Es decir, no puede suicidarse, porque aquel que le daría la muerte lo ve con indiferencia, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ser visto con indiferencia. Si usted no dispone de ningún antecedente libresco o de lecturas, en realidad consigue muy poco del párrafo. Se queda en ayunas o pasa de noche, que también se dice, y no aprende nada. Esta es una de las ventajas de la lectura. A quien tiene experiencia en este asunto, mucho más que yo, que es ella, le vamos a preguntar, en los 20 y tantos años que lleva de maestra de lectura, de literatura, que es lo mismo, ¿cuál es el problema mayor, Guadalupe? Bueno, Allá están las cámaras. el problema que nos hemos encontrado es precisamente que los jóvenes, y me refiero precisamente a los jóvenes porque son con los que más he tratado, es que no leen. Y no leen porque están mal orientados. Y yo siento que están mal orientados desde su origen, desde el origen de su educación, o sea, desde la escuela primaria. Y así tenemos una sucesión de hechos, porque después pasan a la secundaria, pero siguen igual. Y pasan al ciclo superior, la preparatoria, y sigue igual. Y pasan a la profesional, cualquier carrera que elijan, y siguen igual. Y nos encontramos con el grave problema que te encontramos con profesionistas que no saben leer. Y no saben leer porque desde su origen ellos no aprendieron a leer. Aprendieron únicamente el sonido, la forma de las letras, a juntarlas, a leerlas en un principio, pero lo olvidaron. Hay gentes que eso les ha permitido, no les ha permitido ampliar su vocabulario. Y tenemos estudiantes que a base de muletillas tienen 60 o 90 o 100, dijéramos, palabras dentro de su vocabulario. Y encontramos profesionistas, que es lo grave, y creo yo que es lo más grave que tenemos en nuestro medio, que aún no saben leer y hablan también mal. Y eso es realmente producto de su aprendizaje. El aprendizaje que olvidaron, de esa lectura olvidada. Y no leen nada. ¿Por qué? Yo siento que tenemos muchos factores que han interferido para esta falta de lectura. En primer lugar, la economía. Los libros están muy caros. Hay gentes que, y yo he hecho encuestas en aula, en que hay gentes que no pueden comprar un periódico. Un periódico que vale 2 pesos. ¿Sí? En primer lugar. Hay menos pueden comprar un libro. Menos pueden comprar un libro. Ahora, tampoco leen revistas. ¿Sí? Y si acaso encuentran en un puesto de periódicos un cómic, libro vaquero o cualquier otro de ese tipo, lo compran, pero para eso sí juntan. O leen lo que tienen a la mano o lo que leen sus padres. Ese es otro de los factores. ¿Qué leen? Probablemente los padres leen tan poco como los hijos. Creo que menos que los hijos. Menos aún. Menos aún, porque los hijos leen por lo menos sus libros de texto de su escuela. Ya. Y los padres no leen. El año pasado se hizo una, ¿cómo se llaman estas cosas? Encuesta. En la Ciudad de México. Empresas de estas muy serias que ahora existen. Para ver el número de libros que lee cada mexicano al año. Sí. La encuesta arrojó esta cifra. Escuche usted, generosa gente que nos ve en la televisión. Los mexicanos leen, según la estadística que se levantó, medio libro al año. Medio libro al año. ¿Qué quiere decir esto? Que son casi analfabetas el 98% de los mexicanos. Primero, hablan como perros. Más producen ruidos con la boca que ideas con las palabras. No leen jamás. Su horizonte es estrechísimo. Casi analfabetas, casi gañanes. Sí, es cierto. Y cuando esto, queridos amigos, se reproduce hasta alcanzar todos los habitantes de una nación
o casi todos, esa nación va a la servidumbre, Cierto. va a ser esclava, criada de la nación fuerte que tiene al lado. Y la nación fuerte que tenemos al lado es la nación más poderosa del mundo y la más cruel. Allá vamos, a la servidumbre, a ser los pelagatos de los gringos. Por el hecho de no leer, Garibay, por el hecho de no leer, querido amigo, por ese simple hecho. Vea usted, en Japón se editan 125 títulos diarios. Las ediciones más modestas son de 300,000 ejemplares. Se agotan todos. Y cuando un libro, y hay muchos, todas las semanas, alcanza una respuesta que se considera ya profesional de parte del público que lee, inmediatamente se hace una edición de 3 millones de ejemplares. Y leen los japoneses, leen. Recuerden ustedes que fueron arrasados, aniquilados hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Que en Tokio pudo ver todos los límites de la ciudad un hombre parado en el centro. Porque arrasaron hasta hacer polvo los edificios, ni siquiera escombros, polvo. De allí se levantaron, solo leyendo, hasta ser el país más rico del mundo y el principal acreedor de los Estados Unidos, que fue quien los destruyó. Lo primero que se hizo en Japón, esto es absolutamente increíble, creíble si se trata de Japón. En medio de las ruinas fue levantar 12 editoriales, antes que hospitales, antes que tiendas para vender las cosas para comer, levantaron 12 editoriales y comenzaron a escribir entre las ruinas y editar libros entre las ruinas. Y el niño en Japón, recuerde usted, debe aprender la lengua japonesa y el inglés. Debe aprender a escribir en japonés y en inglés. Debe aprender a leer en japonés y en inglés. Trabajo abrumador para las criaturas. Lo han cumplido. Y ahí está, el primer país del mundo, económicamente hablando, y uno de los más elevados en el índice intelectual, casi superior al alemán. El otro país que leyendo se levantó de las ruinas totales hasta ser el país más poderoso de Europa. ¿Qué pasa en este país, Guadalupe, donde cada año hay mayor número de analfabetos o de estudiantes que parecen analfabetos o analfabetas, donde nadie lee? ¿A dónde vamos? Usted como maestra, ¿no se siente profundamente defraudada por esta juventud que no lee? Sí. ¿Que no consiguió aprender nada de lo que usted dijo? Sí, frustrada totalmente. Frustrada totalmente. Así es. Y son nuestros jóvenes. Somos mexicanos para bien o para mal. Yo diría que andamos siendo casi para mal y no para bien. Y son nuestros jóvenes los que no leen, los que no aprenden, los que son verdaderos gañanes del espíritu. Ya iremos teniendo mucha fortuna. Si este programa dura siquiera, esta serie, digo, dura siquiera 10 semanas. Porque también es probable que vayan corriendo a poner las telenovelas que Sí, solo exactamente. embrutecen, que usan un lenguaje sumamente rabón, envilecido por los malos apetitos de la clase media, que cuentan solo mentiras. Es muy fácil que sepamos que han quitado nuestro programa y han puesto la telenovela. No sé cuáles estén ahora en boga, pero debe haber un montón de telenovelas. Sí, las hay. Si nadie lee, nadie piensa. Si nadie piensa, nadie actúa derechamente. Y esto lo estamos viendo hoy por hoy en nuestra patria. Que nadie de los que tienen voz pública actúa derechamente. Yo creo que debo suspender un momento mi peyoración y daré la palabra al arquitecto Corrales o a Guadalupe Durán. Muy bien. La gente evidentemente no lee o lee muy poco. Ese es el diagnóstico, esto es lo que resulta. Sí. Bueno, vamos a preguntarnos, ¿por qué? Ya. Vaya, ¿por qué? Bueno, don Ricardo lee, tú Lupita lees, yo procuro leer. Varias veces en mis programas he insistido en la necesidad de que se lea. He presentado libros.
he invitado a comentar libros. Hemos favorecido en estas pantallas siempre el hábito de la lectura. Pero no basta, es decir, la gente sigue no leyendo. Y evidentemente, lo que dijiste tú de la cuestión económica es un punto clave. Pero hay otro asunto también. Sí, hay bibliotecas. Sí. Hay bibliotecas en todo el estado. Sí. Hay más de 200 bibliotecas en el estado de Y Hidalgo. muy bien dotadas, además. Y bien dotadas, con acervo. Sí. Y además son visitadas. Sí, la gente sí está yendo a bibliotecas. Más a estudiar, a hacer la tarea que a leer. Eso también hay que decirlo. Sí. De toda la gente que está en la biblioteca, yo creo que el 10% va a tomar un libro para leerlo. Y los otros, el otro 90% son Hacer grupos la de tarea. jóvenes, alumnos de secundarias, preparatorias y primarias, que van a hacer la tarea y a consultar libros que no tienen en su casa y que no han podido comprar, porque también, y ahí sí es cierto, los padres no tienen libros que leer. ¿Cómo le puede exigir un padre a su hijo, oye, lee? Pues, ¿por qué leo? tiene. Entonces, así yo lo digo, en la sociedad, los jóvenes no leen, pero ¿por qué? Vamos a hacer una autocrítica nuestra, de los que sí nos gusta leer, Ya. que no hemos sido capaces de enseñarlos, no enseñarlos, de despertarles Guiarlos. el apetito de la Exactamente. lectura, que quien lo adquiere se vuelve voraz, porque eso también es cierto. La lectura es una especie de vicio, entre comillas, es una virtud vicio, porque el que lee una vez y otra se prende de ese acto de registrar en la computadora del cerebro las palabras que le producen a uno, situaciones, imágenes, ideas y sentimientos, pasiones, mil cosas, Claro. simplemente con el hecho de leer. Ya, ciertamente. Que además, yo lo he dicho muchas veces en otros programas, nos ordena el espíritu. Yo recuerdo que muchos matemáticos que yo he preguntado por qué les gustan las matemáticas cuando a la mayoría de la población no le gusta, me dicen es que yo cuando me pongo a hacer mis números y mis cálculos, me siento tan bien, me siento muy tranquilo, me ordena el espíritu. Bueno, a mí la lectura me lo Sucede ordena. con la lectura Yo digo también. que la lectura, a veces meter un libro entre los ojos y el cerebro, equivale a cuando metemos el sistema operativo en una computadora. En ese momento, la computadora que no tenía nada, que estaba en desorden, se ordena. La cabeza nuestra Es se igual. ordena leyendo. Sí. Brinda una sensación de paz, de tranquilidad. Cuando lo descubre uno eso, es cuando sucede lo que decías tú hace ratito, Lupita, el libro lucha y es enemigo de la soledad. Mucha gente cree que por quedarse en su casa, no ir a la fiesta aquella y leer un libro, es amante solo, de la soledad. claro. No, está más lleno de cosas que la cotidianidad de la fiestecita a la que fueron los demás. Pero eso no se descubre fácilmente, eso solo se descubre haciéndolo. Entonces, yo propongo, porque vamos a salir, si nos permiten ustedes, a un corte comercial, promocional. Nosotros no tenemos comerciales, tenemos promocionales. Y regresando, discutimos por qué no leen los jóvenes. Claro. ¿Y qué podemos hacer o qué podemos pedir a quienes tienen las posibilidades económicas o de poder político de inducir el hábito de la lectura en las generaciones que todavía aquí están esperando que les digamos cómo se puede vivir necesitan mejor? la motivación, nada más, Bien. porque el elemento que te humano ahí está y está dispuesto a aprender a leer precisamente. Así es. Saldremos un momento, no se vaya, seguimos platicando. Sí. Estamos otra vez aquí ya de regreso y seguimos platicando sobre la costumbre y el hábito de leer. Lupita, íbamos a buscar los motivos por qué los jóvenes no leen y mucha gente adulta tampoco. Antes de Lupita, me permito cómo no. introducir un poco. Hay un escritor inglés que se llama Samuel Johnson, el doctor Johnson. Es tenido como el más grande escritor inglés después de Shakespeare. Es una obligación de cada inglés saber quién es el doctor Johnson. Y Johnson contesta cuando le hacen una pregunta. Mire, un hombre que no lee, dice el doctor Johnson, se parece mucho a una vaca
La vaca dice, qué feliz soy. Aquí está mi corral, aquí está mi pasto y ahí está mi toro. No necesito más, esto es alegría, esto es vivir de veras. No. Así un hombre bruto o ganapán o analfabeta. Un hombre cultivado se mide por la cantidad de necesidades que tiene. Si usted es un albañil, bueno, puede ser muy respetable como albañil, pero como ciudadano da muy poco a la sociedad. Encarama ladrillos, ya, hasta ahí llegó. Y sus necesidades, primero, son muy pocas y segundo, son brutales. Para usted, si es un albañil o si es pepenador, el banquete consiste en empujarse un buen taco de carnitas. Y ahí llegó todo. Un poco de pulque, sobre todo aquí en Hidalgo. Hay muy buen pulque, no sé si todavía había en algunas regiones. Hay muy buen pulque. ¿Todavía? Sigue habiendo. Ya. Sigue habiendo. Yo no bebo, es una bebida muy indecente. ¿Por qué no? Pero No, si maestro, usted- no es una bebida indecente. Es Si una usted es rico una néctar persona- para maguey. Por eso se hundió el imperio tolteca, por el pulque. Por el que abuso, la vieja el abuso. aquella, El abuso. la El vieja abuso. aquella le llevó al El pobre abuso. rey. Y el Imperio Romano El se pobre hundió rey. por el vino tinto que tanto le gusta a usted, don Ricardo. Bueno, así que también es cierto. mejor no. El hombre El cultiva- abuso es lo que hunde a los Exactamente. pueblos, ¿no? El En hombre, todos los aspectos. no hay más pasión que la que produce el abuso. La prudencia, vital, es una forma de la cobardía o de la mediocridad, por favor. Es una pareció forma bien. de convivencia social. El hombre cultivado tiene muchas necesidades, muchas más. Para ser feliz requiere muchas más cosas que el hombre patán. Corrientemente, el hombre pobre dice, qué bueno que requiero de pocas cosas. Soy más feliz que el hombre que necesita muchas cosas. Esto es falso. Es que necesita muy pocas cosas y muy groseras todas. El hombre cultivado necesita muchas y exquisitas todas. Y hay una gran distancia entre el ciudadano que yo puedo ser nada admirable, pero sí hombre que se ha empeñado en cultivarse toda la vida, y el que recoge basura o el que castra marranos, como dirían los españoles. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre mi lengua, que requiere de mucho para poder ir vertiéndose para usted, y la lengua del ganapán, que pronuncia 4 o 5 frases por todo vocabulario, con 5 o 6 palabras tabernarias entre palabra y palabra. ¿No es así? El secreto de leer es ser mejor. Decía Goethe, un viejo alemán de inmensa fama. Goethe, el poeta. Un hombre que lee es como 2 veces un hombre que lee es como 2 veces el mismo. Al cuadrado. Un hombre que no lee es como la caricatura de él mismo. Esta es la diferencia. Ahora veamos de dónde viene que en nuestro país se lea cada vez menos. Guadalupe Durán lo sabe. Venga. Una de las causas que yo he encontrado a través de la experiencia es precisamente que los maestros que hemos estado al frente de un grupo tampoco leemos. ¿Por qué no leemos? Quizá en su oportunidad no le encontramos el gusto a la lectura, o también en ocasiones solamente nosotros preparamos nuestro trabajo del día y llegamos a casa y no leemos, no preparamos más allá del trabajo del siguiente día, sino que nos quedamos con una sola hoja o 2, si acaso 3 o 4 cuartillas, y con eso llegamos y nos presentamos en el aula frente a nuestros alumnos. Para mí, ¿cómo es que el maestro no da el ejemplo a sus alumnos con la lectura? ¿Cómo va a inculcarles, a imbuirles, a motivarlos para que lean si él mismo no lee? Usted, Guadalupe, en los años que lleva, piense primero en maestros y luego en alumnos. ¿Ha encontrado algún maestro y algún alumno que lea admirablemente? Sí he encontrado. Sí. Sí he encontrado. En un grupo de 60 alumnos aproximadamente, hay ocasiones en que 2 alumnos, no uno, sino 2,
son los que se han interesado en leer. ¿Y leen de veras bien? Y leen bien, y Ya. piden orientación. Ah, ya, bien, Así, bien. que eso es lo interesante. Claro. Quiere decir que ese chico está motivado. Maestra, estoy leyendo esto. Llegan tímidos en primera instancia, ¿no? Ya. Llegan tímidos, estoy leyendo esto. ¿Está bien? He leído esto. Ya. Eso ya quiere decir que él solo o Va buscando. va buscando su camino o está recibiendo la orientación, Y ¿verdad? diga, ¿recuerda usted cuando le han dicho, estoy leyendo esto, más o menos, qué libro le han mostrado? ¿Recuerda alguno? Sí, generalmente son libros de aventuras. Bien. Libros que de Julio Verne, por Ajá, ejemplo. bien, ¿sí? bien. De Julio Verne. Y necesariamente, bueno, ya cuando llegan hacia el maestro, a mí en general, que se han dirigido, ya yo procuro irlos llevando, ¿verdad?, hacia sus gustos, ir descubriendo en ellos lo que realmente les está interesando. Si les da por las aventuras, bueno, pues indicarles por ese camino otras lecturas del mismo tema literario. Hay ¿verdad? un libro editado en España, casi todo lo que leemos se edita en España, en Barcelona, ¿no? Traducciones de diferentes idiomas, que se llama Aventuras de Tierra, Mar y Aire. Es un libro delicioso. Ahí es donde se da uno cuenta que la aventura no es nada más la burrada de los gringos. ¿Cómo se llama el señor que hacía cine? De Walt Disney. De Walt Disney. No, sino que hay verdaderamente un entretejido de inteligencia y de auténtica audacia en la aventura que vale mucho la pena conocer. Claro. Claro, les motiva a ellos su imaginación, su creatividad. Entonces, cuando ya ese alumno ha llegado y ya ha pedido la orientación, va por buen camino, pero es uno o son dos. Diga usted 2 entre 60. 2 entre 60. ¿Cada año le tocó a usted siquiera 2 entre 60? Ocasionalmente, a veces uno. Ocasionalmente. A veces uno. En encuestas que se hacen en el grupo, ¿cuántos han leído el periódico del día? Oh. Es pavoroso. ¿Cuántos los han leído una vez al mes? Si acaso 2 manos se levantan, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Quiere decir que ellos no traen la formación, y ya estoy hablando de nivel medio superior. ¿De dónde viene eso? Y para mí es un problema anterior, de la primaria, de la secundaria. Yo me he encontrado actualmente con casos de mamás, amigas mías, que me dicen, oye, ¿tienes este libro, El Principito, por decir algo, en muchachos de bachillerato? Ya. Se lo dejaron a leer a mi hijo. Ah, pues sí, si lo tengo, lo presto. A la siguiente semana, oye, le dejaron a leer el Popol Vuh. Bueno, bien. Bien, pero para mí me parece que están dirigiendo, el maestro que tiene de literatura o de español, el que sea, está dirigiendo esa forma de lectura Anárquica. ¿no? anárquica, Ya. sin ton y son. Ya, es que ¿verdad? no sabe el pobre. Ese es Entonces otro es motivo. cuando se confunde precisamente al alumno, porque el alumno que quiere leer y que ya ha encontrado realmente su tema, ¿verdad?, de repente lo sacan de balance, ¿sí? Y entonces él no recibe esa orientación que debe tener. Y Esto ya es pedir mucho, Guadalupita. Sí, maestro. Es yo lo pedir sé. que el maestro no solo lea y que sepa leer, sino que sepa orientar la lectura. Exactamente. Esto ya es pedir mucho. Pero y este es Exactamente. el otro problema grave de la ausencia de lectura. Sí, el ¿Qué qué leer, qué leer? exactamente, Es decir, el qué a mí hay leer. gente que me dice, bueno, ok, tú tienes muchos libros, te gusta mucho leer, etc. Sí. ¿Qué leo? Y Bueno, pues, ¿cuál es tu gusto? ok, entonces, ¿De qué estás yo- orientado? Uno puede regresar a aquello de que todos los que nos gusta mucho leer, nos enamoramos de la lectura con 1 o 2 libros. Claro. Evidentemente. Sí. Y no fueron los primeros que leímos. A lo mejor fueron el 18º, el 19º que leí, pero un día un libro nos enamoró de la lectura. Ya, claro. Pues vamos a decirles que lean ese, porque a lo Claro. mejor coincide el gusto, a lo mejor no. Sí. Porque siempre hay un libro, el libro que nunca se olvida, con aquel que se enamoró uno de leer. Sí. Generalmente en la juventud son los libros de aventuras, ¿no? Sí. Son los grandes clásicos de los bien, niños, claro. ¿no? Julius Verne, ¿no? Sí. Etcétera. Yo les preguntaría a ustedes dos, ¿qué libros, 20 libros debe leer indispensablemente una persona para que se aficione a esta bella costumbre? 20. En México, 20. ¿qué primeros 20 libros deberá leer? Desde luego una novela erótica, fuertemente erótica, para que se prenda, para que se enamore. No, bueno, yo estoy hablando
de jóvenes, vaya. Los jóvenes, son unos 15, bribones, 14 años. saben ¿Qué todo. deben leer? Sí. Una novela erótica. Que los enamore eso y que vayan por ahí. Tiempo ¿De habrá. quién? ¿Qué autor? De que, ¿Cuál bueno, hay recomienda? una ¿Cuál? tremenda. Es que las que yo recuerdo son tan terribles. La Condesa Gamiani, por ejemplo, que es una novela que no la deben leer ni los adultos, pero es terriblemente amena. Y por ahí puede enamorarse al muchacho. ¿Con qué lo quiere enamorar? Hay un libro que se llama 8 combates de boxeo, que son 8 crónicas espléndidas, hechas por cronistas periodistas, no escritores, periodistas sobresalientes. Ingleses, alemanes, españoles, no hay ninguno, pero peruanos sí, y argentinos, hay 4 espléndidos. Y eso puede enamorar al muchacho que le guste el box. No solo se da el box en el ring, hijo, y en la calle, también se da en la literatura, asómate, Claro. fíjate. De arranque, Guadalupe, que lean lo que les dé la gana. Exactamente. Ese ha sido uno de mis Aunque sistemas. no maestro. haya orientación, Exactamente. después vendrá la Sí. orientación. Que lean todo lo que les caiga en la mano. Absolutamente. Ha sido mi recomendación. Recomiendo de mucho siempre. las novelas pornográficas, Sí. o las eróticas, o las de terror. Maestro, es que hasta los Mejor letre- las de terror, maestro. es que hasta los Otra letreros cosa. de los camiones nos enseñan algo, ¿cierto o no? Ciertamente. Ya, algo que siempre lee, pero en fin. Generalmente. común es Generalmente. El libro de libros que hablan de pasiones intensas, no exactamente las eróticas. Por ejemplo, el clásico del Conde de Montecristo. Es un libro Está bien. que lo hace a uno sentir ese Sí. enorme placer de la Fue uno de mis venganza primeros- leída. Exactamente. Fue uno Creo de que mis todos los primeros jóvenes Ese lo han tipo lo leído. hicieron polvo, Sí. pero se recuperó. Es muy poderoso. Es encantador Acaba siendo- leer libros de cosas que uno no puede hacer, Claro. nunca ha hecho. Por Acaba- ejemplo, acaba tener un siendo- tesoro, acaba disponer siendo- de mucho dinero. ¿no? Acaba siendo el arquitecto, el Conde de Montecristo fue uno de los primeros amores, profundamente inmoral, porque es el canto de la venganza. Pues lo que le digo. ¡Qué terrible cosa! Y todo el mundo lo ha aplaudido Sí. y lo ha leído. Lo Y disfruta se sigue uno. leyendo, se Está sigue hecho leyendo. Los en jóvenes le 1000 gustan. versiones de Sí. películas, etcétera. Miren ¿no? ustedes, en una ocasión estaba Pedro Enrique Sureña, doctísimo maestro de la generación del Ateneo Sí. en México. Estaba en su casa en Buenos Aires y vieron que un libro que tenía en la mano lo tenía también uno de los alumnos o discípulos que había llegado, muy deshojado. Dijo, ya sé qué vamos a hacer con ese ejemplar que trae fulano. Fue al balcón, vivía en un tercer piso, y fue arrancando página por página y echándolo al vacío, a la calle, página por página. Y le preguntaron, ¿por qué, maestro? Dice, no sabemos si pasa un muchacho y le llama la atención la hoja tirada y la levanta y la lee. Y ahí tenemos a un lector o a un poeta. Ahí pescó, como Ahí dicen. pescó. Claro. Ahí clavó el pez. Sí. Es muy linda la anécdota, Sí, ¿no? sí. Primero, el gran afán que tenía este hombre de comunicar la pasión de la lectura. Y luego la profunda buena fe. A lo mejor con una hoja tirada en la mitad de la calle le nace el amor. Por esto que lo hará ser doblemente el mismo. Me viene a la mente una bonita anécdota también de libros, porque hay gente que también tiene muchos libros o compra libros por llenar sus libreros. Sí, porque de hizo adorno, la nada residencia, más. compró, ok. Parte de la Pues entra decoración. un tipo un día una vez a su biblioteca y encuentra que había un bello libro que él había comprado y simplemente lo había puesto en alguno de los plúteos y se había estado tranquilo. El libro no estaba tan tranquilo, porque el libro se sentía sumamente ofendido de que no había sido leído. Ya. Se sentía frustrado, el libro no quería ya vivir ni estar ahí en la formación guerrera de los demás libros, siendo objeto de la indiferencia. Si entonces el libro raro, ¿verdad?, sobresaliente, empieza a chisparse de los demás libros y se va hacia la orilla porque se quiere matar por no haber sido leído y porque su dueño nunca lo ha abierto siquiera. Ya. Y se llega a la orilla y se tira al vacío. Y queda ahí deshojado y maltrecho. Había polvo inclusive. El propietario a los 2 o 3 días después se entra a su biblioteca y se encuentra el libro ahí caído. ¿Y ahora cómo se cayó A ver. Yo no lo había visto. Y comenzó a leer. Ay, Está bien. pues qué interesante. Oye, se rompió. No, lo voy a pegar. Y esto me lo llevo a la recámara. Esto lo voy a leer ahí en la cama. Al día siguiente bajó a la biblioteca y todos los libros estaban en el suelo. Ya, qué bonito. No había leído nada. A mí me late que usted acaba de inventar esa anécdota, arquitecto. ¿Por qué la había inventado? Es posible. Es buena. Todos los libros estaban Es buena. tirados, querían Sí. ser leídos. Claro. ¿De dónde viene esta indiferencia por la lectura, hija mía? Pues yo creo que les hace falta información ¿A quiénes? a los maestros. ¿De a dónde todo viene la mundo, falta de información de los maestros? de su propia formación.
¿De dónde viene esa mala formación? De su educación, desde ¿De la dónde escuela, viene esa mala educación? de la propia educación que han recibido a través de su vida. Vámonos para atrás. ¿Hasta dónde la refiere usted? ¿Hasta dónde la Pues yo creo llevaríamos? que hasta la escuela, bueno, de la escuela primaria, Atrás, vámonos en la historia, hacia atrás. ¿Cuándo comienza este derrumbe de la inteligencia? Yo lo sitúo en 1917, con el triunfo de la Revolución de 1910. Recuerde Bueno. usted que viene una revolución y los que salen pues son los guerrilleros. sí, ¿Y quiénes son los guerrilleros? Pues no son los exquisitos, no, son los brutales. Y son los que aquí llegan al poder, al triunfo de la revolución. sí, Pero Zapata, que nunca llegó al poder, el pobre, que Villa, Obregón, compañía, ¿no? Ya sabemos Sí. quiénes son. Que eran unos patanes, eran hombres de mucho valor físico, de mucho arrojo, y llegan al poder. Y los intelectuales eran sus alcahuetes, sus conseguidores, sus correveidiles, sus secretarios. Ningún intelectual tuvo las agallas suficientes para tomar el rifle y ponerse codo con el guerrillero, ninguno. De ahí le vino al guerrillero triunfante un profundo desdén por el intelectual. Recuerde usted, no se puede decir textualmente porque Zapata era muy mal hablado, como convenía su condición de caporal. Claro. Pero recuerde usted que emitía algo que parecía un pensamiento y le decía a Sotoygama, que era el que estaba más cerca, Enrique. que era el jurista, que era el intelectual. Ahora, ay, Garigolele, bonito, ¿usted qué sabe? Y ya el otro ponía aquello, como fue el plan de Ayala. O y las Villas demás con cosas, Martín Luis o Guzmán. Villa Claro. con Martín Luis, Exacto. ¿no? Estos salvajes, sí. que hicieron tantos beneficios, que dieron tantos malos ejemplos, no podían respetar a la inteligencia, Guadalupe. Y esto lo heredaron los políticos mexicanos, que hasta Cárdenas, no, Ávila Camacho, fueron militares. Realmente para encontrar un general hecho en la revolución, que fueron los que llegaron al poder en México, amante de los libros, había que remar. Sí. No todos fueron Francisco L. Urquizo. Eran más bien hombres casi selváticos, Sí, sumamente ignorantes. burdos. Ignorantes todos, sí. Bueno, Obregón siquiera tuvo la decencia de apoyar el programa de edición de libros de Vasconcelos, Claro, que es pero la única flor en dónde ese tuvo Sí, Vasconcelos? es pantano. lo único. Muerto de miedo Vasconcelos por las posibles cóleras de Obregón, Vasconcelos era cobarde, Obregón era terriblemente valiente y sabía mandar matar. Pues salió corriendo Vasconcelos, prefirió ocultarse, opacarse, y luego cuando pudo dar la batalla política, salió corriendo otra vez a Estados Unidos y a Europa. Es decir, los intelectuales no dieron una demostración de virilidad, de entereza, de hombría, junto con la inteligencia. Yo creo que ahí se desprendió un profundo desdén por la inteligencia. Pero también, sin embargo, don Ricardo, ahí en esa época nacen los grandes sabios contemporáneos de México, Caso, Reyes, y todos esos que fueron de una misma generación y que al margen de la revolución de las estaban haciendo trabajos literarios, Yo estoy de acuerdo. crearon la revista Sabia Moderna, crearon varias revistas literarias De acuerdo. interesantes. Pero conste que era un grupo. Sí, Y quedó como grupo, y muy estrecho. Eso no se hizo cultura nacional, Bueno, de ninguna manera, nunca. Una de las cosas que había yo anotado para este programa era que no había habido nunca, desde el triunfo de la Revolución de 1910, un programa o un proyecto nacional cultural. Salvo los escarceos de Vasconcelos, nunca hubo, ni hay todavía, un programa nacional o un proyecto nacional de cultura. Cultural no lo hay. El grupo que usted mencionó, antes de, bueno, Caso, entre los del Ateneo, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Enrique Sureña, Torri, etcétera. Era un grupo y quedó como grupo. Después otro grupo heredó a ese grupo y otro grupo heredó a ese grupo. pero El siguieron grupo siendo grupos. se fue extendiendo siempre. un poco y ahora mi generación heredó a la generación de contemporáneos y a la que le siguió, como generaciones, como grupos muy cerrados. Esto no se ha extendido a todos los demás. Contaba yo aquí en Hidalgo en alguna ocasión que fui profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Renuncié al segundo semestre,
Porque en primer lugar los semestres eran de 4 meses o 3. Segundo, el examen consistía en que abriera el muchacho un libro y leyera. Y no había quien pasara el examen. Tenía yo que reprobar por la manera de leer un párrafo de 15 líneas. Muchachos posgraduados, Guadalupe, que no sabían leer. Así no puede usted esperar casi nada. Bien, nos vamos un momentito a unos mensajes. Le quito un poco la idea que llevaba ya don Ricardo, pero tiene que ser esto así. Lupita, nos perdonas, no se vaya, regresamos, seguimos platicando. Esto es muy interesante. Pues ya estamos de regreso, habíamos seguido platicando. Lo que pasa es que en los intermedios, amigos, seguimos platicando porque Garibay es inagotable, Lupita es muy gentil y también estábamos platicando mucho de esto. Pero vamos a regresar. La palabra que acaba de tomar el arquitecto habrá usted oído, y raro, porque en él no sucede, que dijo Bueno, estábamos eso no debe decirse nunca. Ahí me decía el terrible doctor Raimundo Lida en el Colegio de México en el año 1947. Yo decía y dijo, no diga es como no lavarse los dientes, como no limpiarse las uñas, como eructar en el banquete, no diga Me entró tal horror, me sometí a tal educación que conseguí al fin no decir nunca Inclusive cuando tengo que decir vaso, digo vaso, para no decir No tanto. Se malacostumbra uno, pero uno procura no hacerlo. Claro. Pero bueno, todo mundo cae. Es una muletilla. Ahora, para tenerle cierto horror a la palabreja, es una muleta mental, no verbal. Sí, claro, es la búsqueda de la pausa para ver qué va una ¿Qué vez. encuentras? La palabra precisa precisamente para sustituirla. Señora, lea en vez de perder el tiempo. Así es, maestro. Vamos a continuar. De mañana. Tan de mañana que ni siquiera el sol ha despertado. Baja a tientas la ladera de piedra, suelta y busca el cayuco en el tular. Con la primera vista de la niebla sube al tronco, escucha el golpe del agua en la orilla, empuña la pértiga, se apoya contra el fondo ambiguo, se desliza entre las cañas que no puede ver sino cuando están ya a su lado, rozándole la cara, cubierta de rocío y de sudor. Más allá no hay ya carrizos, solamente el agua y la neblina, la creciente claridad. Avanza como en el sueño, sin ruido, sin peso, con el oído atento para descubrir de dónde viene la canción. Ahí acaba. Es brevísimo. Sí. Me parece una gran belleza. Es de un escritor que ya estuvo aquí en Pachuca. No en Pachuca. En uno de estos... en Tula, Tepeji del Río, que no sé dónde está. Se llama Felipe Garrido. Él es de Guadalajara, pero ya estuvo aquí dando un taller literario. Y me he llevado una gozosa sorpresa al ver que es un excelente escritor. En esto que acaban de oír tan breve, ojalá haya advertido usted
de qué trató. Uno de los motivos de mis exámenes en la universidad era el siguiente: lea esto, 15 renglones. Y el muchacho leía de corrido, aparentemente bien, y luego preguntaba, ¿qué leyó? Y entonces venía lo terrible, porque no sabía qué había leído. Porque habitualmente se lee, si es en voz alta, sin ir pensando lo que se va leyendo, emitiendo ruidos bien hechos porque la escritura es buena, pero sin ninguna pesantez ideal o eidética o emotiva. Entonces no se sabe qué se leyó. Este es un hombre que se levanta muy temprano. Va entre las cañas, rasgándose la cara y el cuerpo, se sube a un cayuco y va remando con mucho cuidado. Dice que apoya la pértiga en el piso ambiguo, en el fondo ambiguo. Esto es muy bello. ¿Por qué fondo ambiguo? Porque es un suelo lechoso. Sí, claro, con piedras. Con piedras, con lodo. No sabe ni dónde. Entonces es ambiguo. Va adivinando con la pértiga los lugares de apoyo. Muy bonito decirlo así. Y va entre las cañas abriéndose paso. Amanece apenas. Pasa el cañaveral y ya solo queda la laguna. La laguna, la luz plateada del amanecer. Y él sigue remando sin ningún ruido, porque va buscando un rumbo de donde le llega una canción. Esto es muy bello, arquitecto, en la medida en que usted dejó el sueño, porque oía un canto, no sabía dónde. Se levantó con el amanecer, cruzó el cañaveral, llenándose de heridas, de lodo, de agua y de sudor a esa hora, hasta llegar a la laguna abierta. Y allí orientó el cayuco hacia un debilísimo reflejo musical que alguien cantaba muy lejos, del otro lado del agua. Esto es muy bello, muy bello. Con lo cual queremos decir que si el escritor lo es de veras y consigue un párrafo, no tiene más de 15 líneas esto, creo que ni las 15. Consigue realmente cierto trasfondo de la existencia diaria, cierto vivir no solo para lo que se ve y se tienta, sino para lo que se piensa y se sufre o se goza, que esto es el fondo de la lectura. Parece que nos acercamos peligrosamente o venturosamente para usted al final del programa. Solo queda lo que desprenda como conclusión Guadalupe Durán y el arquitecto Corrales. Lupita. Invitarlos a leer, invitarlos a que busquen qué leer. Qué leer hay mucho, ya sea en narrativa, en poesía. Hay gente que le tiene miedo a la poesía, pero es bellísima. Hay gente que le da por la narrativa, que lean lo que sea, pero que lean, que vayan a las bibliotecas, que busquen orientación también. Sí, que no se queden nada más con la lectura del puesto de periódicos, ¿verdad? Que llegan y ven los títulos, los grandes, los en letras llamativas, los en títulos rojos, ¿verdad? No, que no se quede ahí la lectura. La lectura les va a servir para llenar su espíritu, les va a servir para seguir viviendo, en una palabra. Para ser un poco mejores de lo que son. Siempre. Bien, Guadalupe, doctor Corrales. Bueno, hablábamos hace rato de qué se le podía leer. Yo quiero dejar, me gusta ser un poco práctico, un consejo final, un libro. Y va a parecer un poco, digamos, que estoy promoviendo a don Ricardo. Pero compré el último libro que sacó este año, se llama Paraderos Literarios. Y les voy a decir porque se lo recomiendo, amigos. Independientemente de la calidad que tiene el señor Garibay de escritor, el libro es un conjunto de capítulos diferentes en donde él comenta libros que ha leído, cosas con las que ha disfrutado. De tal forma que puede leerse poco a poco, debe leerse así para disfrutarlo. Se llama Paraderos Literarios. Compre ese libro y léalo. Y si tiene observaciones que hacer, si tiene comentarios que hacer al libro, a lo que ha dicho Guadalupe Durán y a lo que ha dicho su servidor, escríbanos aquí. Este programa no es en vivo y por lo tanto no hay posibilidad de que llamemos por teléfono, que llamen por teléfono y platiquemos así. Pero sí pueden escribirnos aquí al Canal 3, kilómetro 84.5 de la carretera México-Pachuca, sector primario, Pachuca Hidalgo. Escríbanos, denos su opinión, mándenos una nota, critíquenos, díganos cómo mejorar este programa que es para usted. Ojalá y lo haga y pues
antes de terminar, vamos a poner un cartón con la dirección para que usted pueda anotarla y escribirnos. Escríbanos, esa es la comunicación que tendremos a base de la palabra escrita. Por lo demás, pues muchas gracias a Guadalupe Durán Osorio, maestra de literatura de muchos años y gran aficionada a la lectura, que es lo que platicamos hoy. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y maestro Garibay, gracias nuevamente por compartir con nosotros esta charla con su vehemencia y con su intensidad. Es un honor. Estoy en Hidalgo, mi tierra. Es un honor estar aquí. Buenas noches.